Hola a todos, ¿cómo están? Después de tanto tiempo, ¿no es cierto?, sin publicar los videos, debido a, bueno, la gran demanda de sesiones, ¿no es cierto?, todo lo que ha pasado este tiempo. Así que bueno, me he tomado este día tranquilo, lluvioso, para hablar un poquito del tema de los decretos, este tema tan consultado, ¿no es cierto?, de cómo se hace realmente el decreto. En primer lugar, siempre recordemos pensar en positivo, evitar usar la palabra no y pensar en beneficio de lo que queremos lograr. Pensar siempre en primera persona, yo, yo soy o yo y nuestro nombre, al iniciar el decreto o afirmación, y como siempre al final agradecer. ¿Sí? Muy importante esa parte, porque recordemos que la energía del agradecimiento nos mantiene en esa vibración positiva. ¿Está? Bueno, otra cosa para hablar sobre el tema de los decretos es recordar que los pensamientos son energías. Atraemos todo lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? Corresponden al principio de la ley de atracción. Entonces, por frecuencia vibratoria, los iguales se atraen, lo cual es indispensable en la creación del decreto, ¿sí? Los pensamientos son apoyados por la palabra a través de lo que se denomina decreto, afirmación o líneas de poder. La palabra apoya el pensamiento, por ello es importante cuidar lo que decimos. El subconsciente no tiene sentido del humor y esto siempre lo repito, entonces la palabra es ley. Al repetir una emoción o un pensamiento, provocamos que se manifieste. Entonces, por eso siempre yo repito el cuidado de lo que decimos, cómo lo decimos, la intención. Tampoco vale hacer un decreto y por otro lado manejarnos de manera contraria a esa energía, porque obviamente no será realizado el decreto, ¿sí? Porque no corresponde a la ley energética de atracción. Entonces, a través de la palabra uno apoya su pensamiento y, como siempre estaba repitiendo, el tema de que el subconsciente no tiene moral ni juicio. Y cuando se repite algo negativo a través de la palabra, uno le da fuerza y lo manifiesta, ¿sí? Así que evitar, obviamente, de hacer hincapié en cosas negativas o cosas penosas, ¿no es cierto?, que justamente queremos evitar, porque, o inclusive cosas a las que les tenemos miedo, porque obviamente terminamos atrayendo eso. ¿Se entiende? Bueno, ahí hablamos un poquito de lo que es la energía, ¿sí? Así que vamos a hablar cómo crear el decreto de manera positiva. Siempre la visión positiva. Cuidar lo que se piensa y dice y expresar en positivo. Lo remarco mucho porque a veces se expresa con duda o con miedo, con inseguridad. No, estar positivo, ¿sí? Personal, expresar para quién es. No olvidemos expresar para quién es. Si es para nosotros o para alguien más, ¿sí? Eso hay que dejarlo en claro. El tiempo siempre que se realiza es en el presente. Como decíamos hoy, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy alegría, yo soy plenitud, ¿sí? Generalmente se hacen en silencio los decretos, pero obviamente, como hablábamos, el poder de la palabra hablada es muy fuerte. Así que bueno, obviamente toma un poco más de fuerza, ¿no es cierto?, cuando es hablado. Siempre recuerden ejecutarlo con firmeza y convicción, ¿sí? Mientras más veces lo repetimos, le damos más fuerza. ¿Cómo se conforma el decreto? Bueno, el decreto tiene la parte principal, que es la intención, que se realiza 3 veces, y tiene el cierre, que es el agradecimiento. Recuerden que los decretos no funcionan con un detrás de egoísmo o negatividad, ¿sí? Obviamente por ahí hay quien tenga una energía por ahí un poco más fuerte y tenga en cuenta que la energía que haya sido enviada volverá por 3. Así que quien haya por ahí en su momento enviado un decreto o una idea sobre alguien de forma negativa, recuerde que eso por ley vuelve por 3. Así que mucho cuidado con eso también. Y aparte, porque nunca van a ser los decretos hacia nosotros mismos
concretados. ¿Se entiende? Cada palabra es un decreto que se manifiesta en lo exterior. Y bueno, entonces volvemos al tema del cuidado de las palabras. Prestar atención a los decretos del día que uno dice constantemente y no presta atención, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que se lee mucho por ahí en los libros de metafísica quizás también, que dice: no te sorprendas ni te quejes, si al expresarlo lo ves ocurrir, lo has decretado, has dado una orden a ser cumplida, ¿sí? Muchas veces nos pasamos diciendo sobre, por ejemplo, en el tema de la economía: uy, no, esto no avanza, o mi pobreza está cada vez peor. Siempre escucho esos comentarios inconscientes, ¿no es cierto? O, por ejemplo, hoy un día que es lluvioso, hay mucha gente que dice: hoy es un día horrible, y bueno, quizás no es un día horrible, como siempre digo, sino es un día lluvioso nada más, y queda en uno la energía que le está poniendo. Pero si nosotros decretamos que es horrible, obviamente se va a manifestar en otras situaciones para que así lo sea. Así que mucho cuidado también en cosas simples, ¿no es cierto?, que nosotros vamos manifestando sin darnos cuenta. Los decretos se deben repetir varias veces para concientizarnos y romper viejos patrones, ¿no es cierto?, que tenemos, como lo que estábamos hablando recién, y que realizan un bloqueo, ¿no es cierto?, a que nosotros nos conectemos con la energía de positividad. Entonces, ese bloqueo se resiste a desaparecer, y obviamente en la primera que decimos: yo soy abundancia, y uno sabe, ¿no es cierto?, por ahí que sigue teniendo su problema, o, ¿no es cierto?, generalmente lo apunto a lo económico porque es lo que más se consulta. Poner mucha fe y poner mucha seguridad, como siempre digo, y darle su tiempo, ¿está? Y si nosotros lo creemos, lo vamos a crear. Entonces, decir con mucha seguridad el decreto: yo soy abundancia, y mientras más veces se diga, obviamente va a romper este viejo patrón de negativo que tenemos del problema en sí, y se va a ir transformando y manifestando de manera positiva, y se nos va a ir abriendo las posibilidades, oportunidades, soluciones, ¿sí? El mejor momento para realizar el decreto es antes de dormir, inclusive cuando uno ya está en la parte de dormirse, ¿no es cierto?, somnoliente, digamos, que empieza el viaje onírico que le digo yo, porque uno se va ya con cierta información al inconsciente y lo deja actuar. Entonces, el mejor momento yo creo que es ese, antes de dormir. Obviamente repetirlo durante el día para darle más fuerza, ¿sí? Uno de los decretos recomendados, por ejemplo, para el tema de la abundancia antes de dormir es: el dinero viene a mí de manera esperada e inesperada, ¿sí? Eso también es uno de los recomendados. Hay muchos decretos para buscar en internet que lo van a conseguir, y si no, ustedes mismos focalizando lo que quieren, acordándose del tiempo presente y de primera persona, lo van a poder lograr de manera muy efectiva, y teniendo en cuenta obviamente la forma de manejarse de uno que concuerde, ¿no es cierto?, a eso, ¿sí? El tiempo que demore va a depender de nuestra energía, nuestra fe, nuestra seguridad. Así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces pasa, ¿no es cierto?, que dicen: sí, yo pido, pero no se concreta, y uno pide en lo que está necesitando, y otra cosa es no pedirlo en forma de necesidad ni de pena, sino pedirlo como que ya está hecho, ya está concretado. Porque el pedir en forma de está pidiendo en pena o en inseguridad, obviamente no aporta, ¿no es cierto? Y muchas veces las cosas que no se concretan o no llegan es porque seguramente lo que pedimos no es bueno para nosotros en ese momento, o puede ser por distintas razones. Quizás el camino es otro, o no es lo que estamos necesitando, porque necesitamos pasar por algo anteriormente a que eso se concrete. Entonces eso también hay que tener en cuenta y saber
dejar, ¿no es cierto?, al universo que alinee, al Padre Celestial que alinee las cosas como realmente nosotros la necesitamos, y poner nuestra fe también, ¿no es cierto?, en esa parte. Y para finalizar, recordar no comentar el decreto porque pierde fuerza, ¿sí? Muchas veces del otro lado, personas que no entienden de estas cuestiones o por pensar diferente hace que debilite la energía de nuestro decreto si nosotros por ahí tampoco estamos muy acostumbrados a realizarlos y recién estamos empezando. Así que bueno, quería dejar un poquito en claro eso, y como resumen nuevamente era repetir eso. El decreto siempre en positivo, no usar la palabra no. Por ejemplo, no quiero tal cosa, porque lo estamos atrayendo igual. No, el universo no va a captar el no, ¿se entiende? No va a captar eso. Entonces, siempre en positivo, en primer lugar, primera persona, el tiempo presente y el agradecimiento. Y cualquier consulta, recuerden que pueden hablarme al privado, ¿sí? Los que tienen por allí mi número de WhatsApp, o si no en Facebook, Amatista Michelle, y ahí me van a contactar para cualquier consulta que ustedes tengan. Y bueno, nos estamos encontrando nuevamente en el próximo video. Un abrazo.